Qué bueno que están con nosotros en México Industry. Yo soy David Luna. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un contaminante, y a propósito lo voy a decir, un contaminante silencioso, que es el ruido. Y lo digo porque es un contaminante que normalmente no se le pone tanta atención como se debería, pero que causa daños tanto a las personas como a los activos físicos. Y de eso nos va a hablar Eric Becker, a quien hemos invitado. Él es director de la empresa Maylab, un laboratorio especializado precisamente en acústica y vibraciones y que da soporte a las empresas precisamente para cubrir este tipo de anomalías, perdón, resolver ese tipo de anomalías que suele haber en planta. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Eric, oye, pues sin duda, dime si estoy mal por llamarlo de esa manera, pero me parece que es uno de los enemigos de las plantas más silenciosos y curiosamente es el más escandaloso. Es el ruido, lo que percibimos Exacto. y a veces no lo percibimos. Hay una norma, la norma 011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entiendo pues se lanza desde 2001, tal vez antes, y que precisamente se enfoca en regular estas condiciones relacionadas con la generación de ruido y que, pues bueno, pueden alterar, como lo comentaba hace un rato, la salud de los trabajadores. Tú estás muy involucrado en esta norma. Háblanos de esta norma. ¿Qué es lo que realmente prevé? Gracias. Esta norma lo que busca es la medición de ruido en las áreas laborales, ¿no? Se dedica a toda la parte laboral de las empresas y lo que hace es mide los niveles de ruido a los cuales están expuestos los trabajadores. Tiene un apéndice en el cual establece el nivel de ruido que tiene que tener, valga la redundancia, contra el tiempo de trabajo. Actualmente establece el límite máximo de exposición de 90 decibeles a un periodo de trabajo de 8 horas. Y es una tabla que, digamos, va cambiando cada 3 decibeles. Eso quiere decir que de 93 pasa a 4, de 96 pasa a 2 horas, de 99 se va a 1, hasta que llegas a los 100 decibeles y ya lo que se pide es que ahí de los 100 decibeles pues no hay exposición humana porque el daño puede ser inmediato, ¿no? Entonces, para eso se hizo esta norma. Y ya tiene muchos años, se copió de muchas normas, tanto europeas como americanas, se estableció en México y ha sido una buena norma, ¿no? Pero actualmente se ha ido quedando. Es una norma ya con muchos años y se está trabajando para reformarla, para generarla y tomar la instrumentación actual. Y tú estás involucrado, háblame de tu participación precisamente en este comité de regulaciones dentro de la norma y cuáles son los cambios más recientes que ha habido en ella. Mira, nosotros nos invitaron a hacer como parte, como Mela, por el tiempo que tenemos aquí y tanto mi gente como yo hemos ido obteniendo información a través de ese grupo consultivo. Son varias empresas que estamos metidas en ello, a través de una invitación que se nos hizo directamente de lo que es Secretaría de Trabajo y Previsión Social para reformar esto. ¿Por qué? Como te decía, la instrumentación ha ido sobrepasando a la norma. Ya hay instrumentos donde las mediciones las hacen en forma directa, te dan resultados muy prontos, puedes hacer evaluaciones de lugares donde sabes que hay un contaminante y estás creando un problema de salud ocupacional que puede ser muy grave, además de costoso. Y además de ello, se está buscando el que se bajen los niveles a lo cual se está exponiendo, ¿no? Sobre todo para estandarizarlo a nivel mundial, donde se está queriendo llegar a que ahora a partir de 87 decibeles la exposición sea a 8 horas. Esto no es muy fácil, claro está, porque hay muchas cosas involucradas en ello, ¿no? Son costos, son cambios, son el entendimiento del por qué está sucediendo, pero es donde tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Esto es por el bien de los trabajadores y de la empresa. Son ahorros sustanciales los que se pueden tener en ello. Ahora, invertir en, pues, hacer más silencioso un lugar de trabajo implica seguramente
en invertir en tecnología. Y en los años recientes cada vez hay mucha más automatización dentro de las plantas. Quiero pensar que los ruidos, digamos, ya del diseño de los mismos productos o equipamiento industrial podría estarse reduciendo. ¿Esto es así o realmente hay Ah, tecnología y sigue habiendo el mismo ruido? no. La tecnología lo único que hace es trata de sustituir o busca la sustitución de la parte humana, pero lamentablemente buscan el confort o buscan que tratar de reducir esos costos sobre la gente para poderlos poner a trabajar en otras áreas, de hacer esto más rápido. Pero no hay implica, por ejemplo, hay brazos robóticos donde soldan, puntean, cortan, pues lo que hacía el humano igual, pero aquí como no hay una exposición humana, pues no se preocupa por el ruido que genera. Entonces, en vez de tener probablemente, no, ves que hay 5 brazos robóticos, pero las 10 personas hacían probablemente 85 decibeles, 88. Cuando de repente las máquinas ponen 5 y ahora, ¿qué crees? Hacen 95. Sí, pero es voz más rápida. Le digo, sí, señor, pero ahora sí que automatizas un sistema, pero creas un contaminante, ¿no? Por la sumatoria de estas máquinas. Y sí es una forma no muy, ¿cómo decirlo? Muy contemporánea, decir, mira, es que mejoré, ya la gente ya no sufre. Le digo, no, aquí, pero el ruido viaja. Entonces, si no contamino aquí, pero a los de al lado ya los estoy contaminando. Entonces, es algo muy subjetivo en ese sentido, ¿no? Oye, y los Sí, tapones, conforme también esto, las empresas sean más conscientes, pues bueno, ofrecen ya cierto tipo de garantías. ¿Los tapones sirven o al final siempre se está bajo riesgo? no, los tapones es un paliativo. El Ujú. tapón es un paliativo mientras vas a hacer un control de ruido. Yo siempre he dicho que para hacer un control de ruido, lo que tienes que atacar es la fuente. Y el ser humano no es la fuente que contamina, sino las máquinas que contaminan al ser humano. Y eso está mucho más complicado de cambiar, ¿no, Eric? O Entonces, sea, sí, no. pienso, por ejemplo, en líneas de Y es, troquelado, líneas de estampado, o sea, imposible eliminar el ruido de estos equipos. no es difícil, puedes aislarlas. O sea, nosotros hemos aislado prensas de 80 toneladas. Me acuerdo bien, ese proyecto fue un proyecto donde había 105 decibeles de exposición. Se hicieron todos, se hizo toda la medición, se hizo el control y bajamos esas prensas a 85, 88 decibeles. La gente hasta se dio cuenta que ya podía platicar con el de al lado, ¿no? Entonces, son procesos que sí tienen un costo alto. La acústica no es barata. De entrada te digo, la acústica, el control de ruido no es barato. Pero si lo haces bien la primera vez, olvídate el próximo, lo que siga después. Vas a empezar a tener ahorros en tapones, ahorros en salud ocupacional. La gente va a trabajar mejor porque no le va a doler la cabeza, no va a sentir que le vibra todo el cuerpo. Vas a tener esos ahorros sustanciales y además la gente va a sentir que estás haciendo algo por ellos. La norma sí es lo que te pide. La norma no es para castigar, es para que te des cuenta cuál es el proceso que tú tienes que hacer para controlar el ruido y entonces entras en la fase de protección de la gente. O sea, eh, digamos que el proyecto de la norma, lo que te pide es que llegues a un punto donde veas cómo vas a proteger a tu trabajador. Son No es que yo quiera cerrar tu empresa, ¿no? Claro, son disciplinas realmente preventivas, ¿no? Pero aquí creo que son más correctivas en muchas ocasiones, sobre todo por la falta de preparación. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, realmente qué tanto las empresas previenen o qué tanto las empresas van corrigiendo. Mira, ya cuando una empresa llega aquí algunos de los casos, te puedo decir que un 60% es porque ya tienen un problema de salud ocupacional o porque ya ellos mismos perciben que el ruido es muy alto o porque lo que están buscando es controlar el ruido, no solamente que está contaminando un área, sino el resto de la empresa. O en su caso ya al final es cuando ellos quieren hacer
pruebas acústicas que generalmente hacen de oidómetro, o sea, tiene una persona y oyendo la pieza y pues sí se oye, no se oye, y pues esta sí pasa y esta no pasa. Entonces hacen cabinas especiales para que a través de instrumentación mucho más crítica puedan hacer esas mediciones en campo. Y entonces evitas una fatiga en el oído de las personas y empiezas a ver que tienen menos merma. ¿Por qué? Porque ya escuchan lo que no escuchaban antes. Un equipo puede trabajar 24/7, una persona a las primeras 4 horas va bien, pero ya la quinta ya no empieza a escuchar lo mismo, ya para las 8 horas lo que quiere salir es esta persona salir corriendo a un baño y encerrarse y que nadie haga ruido, ¿no? Entonces, eso Qué es la interesante lo que diferencia. dices, porque quiere decir que sí tiene que un efecto en la productividad, es decir, cuando tú tienes un ruido Claro. controlado, mantienes un ambiente en donde nos podemos escuchar, entonces somos más productivos. ¿Han medido eso? ¿Ustedes tienen indicadores que muestren cuánta productividad gana una empresa cuando controlan mejor el ruido? Es muy difícil, para nosotros ha sido muy difícil porque nosotros ya cuando llegamos, montamos y todo, pues no es que digamos que ya acabamos, ¿no? Pero ya las empresas están tan metidas en lo suyo que no empiezan a ver la diferencia entre el antes y el después, sino ellos dicen, ya está, se funciona, pues arráncate. Pero los parámetros no los toman, no ven cómo era antes, toda la merma que pudieran tener, contra el cambio de ahora ya estoy teniendo mejores resultados, estoy obteniendo pues probablemente una mayor productividad, pero pues para ellos no es, ellos es, ya cumplí, ya está bien, y arráncate. O sea, nosotros hacemos procesos llave en mano donde yo te entrego ya todo, puede ser con el equipamiento que se requiera, te entrego, te enseño y arráncate y vemos, ¿no? Y esa productividad no se ve en forma inmediata, tienes que esperar esos procesos donde empiezas a ver que con el año pasas a lo mejor de un 5 a un 8% mayor de productividad, la gente está más a gusto, hay menos rotación y tienes que estar buscando esos procesos, ¿no? Que la gente esté cómoda, sobre todo es lo que buscas, que la gente esté cómoda en sus áreas de trabajo y no Claro, los... un elemento de ergonomía, sin duda, ¿no? Un elemento de ergonomía. Es tan fácil como decir, y eso me lo enseñó, me lo enseñó hace una persona, un gran audiólogo hace muchos años. Me dice que el único problema que debe de tener una persona cuando llega de su casa a su casa después de trabajar es que esté cansado. Nada más. O sea, en la mañana se va fresco y en la tarde regresa cansado. ¿Por qué? Pues porque estuvo trabajando. Pero no le debe doler la cabeza, ni las articulaciones, ni debe de estarle pitando los oídos, como él me decía, ni debe de tener que si fatiga, que si le duelen los pies. No, porque quiere decir entonces que no estamos cumpliendo con ese proceso. Y en el ruido eso es muy difícil, porque te digo, no se ve, no huele, no nada. O sea, es algo que está, pero pues ya hasta que te molestas ya cuando estás trabajando en ello. Eso es lo que la norma 11 pide, que veamos ese problema, como dices tú, el silencio del ruido. Algo que me llama la atención de tu perfil, tú no eres ingeniero, eres médico y estás Sí, metido en estos temas industriales. Como médico, tú ves el valor, lo que pasa con las personas, el grado de hipoacusia que puede generarse a partir de un trabajo, digamos, intensivo en plantas industriales. En términos de salud, en el largo plazo, porque esto pues no se va a ver inmediato, ¿qué tantas afectaciones podríamos hablar de lo que está sucediendo en México sin que pues realmente lo sepamos? mira, la verdad el proceso es muy delicado. Estás hablando que el 85% de las empresas generan ruido. Es uno de los, el segundo mayor contaminante a nivel mundial. Se espera que para el 2050 estemos ya llegando casi a los 900 millones de hipoacúsicos. O sea, estás hablando pues, de muchísima gente. Y el proceso es que el problema es que la tecnología que estamos teniendo ahora, antes teníamos una base límite de 18, 20 años. Ahora estamos empezando desde los 14 años a
haber hipoacúsicos por la misma tecnología, el colocarse earplugs y empezar a oír celulares, radios, todo lo que tú quieras, la música a cierto volumen, pues le estamos inyectando el ruido y el contaminante a la gente. Y eso no Entonces, se nota a veces, ¿no? O sea, tú me lo comentabas en una conversación previa. No es que notes que no escuchas, sino que empiezas a no entender las conversaciones y eso puede convertirse en un problema ya no, digamos, personal, ¿no? Dejémoslo en el ámbito laboral, podría ser hasta peligroso. Háblame de claro, estas anomalías, ¿cómo detectar cuando tú empiezas a sufrir de hipoacusia? de entrada lo que la gente tiene que hacerse y pues dicen que a partir de los 30, 35 años, por lo menos una audiometría al año, que es, digamos, el diagnóstico más rápido que se puede hacer para un tipo de hipoacusia. Ya después la tecnificas y le haces otro tipo de ciencias. Pero la audiometría probablemente en 10, 15 minutos sabes si tiene o no una hipoacusia. Para la industria, o sea, en salud ocupacional, para poder contratar a una persona se hacen estudios médicos y uno de ellos es la audiometría. Y pues, o sea, buscas en la gente que sea sana, porque no es porque la empresa quiera tener gente de 100% sana, eso es muy difícil, ¿no? Pero por lo menos lo que no quiere contratar son riesgos, un riesgo laboral. O sea, y no es porque decir es que sordo no lo quiero, no, o sea, en una hipoacusia no lo quiero, no, es, si ves que tiene un problema de hipoacusia, lamentablemente se vuelve un problema donde puedes contratar un riesgo a la empresa contra los trabajadores que ya tienes por una persona que está teniendo una limitación física y no es que tenga nada en contra de ellos, es algo que es un proceso donde hay que tener mucho cuidado. A lo mejor lo metes en un área donde no tenga que ver con maquinarias o donde los procesos te permitan, pero si nos estamos dando cuenta, ya estamos creando los hipoacúsicos desde los 14 años. Entonces, esa gente cuando quiera llegar a hacer su primer trabajo, pues ya trae una enfermedad, o sea, trae un padecimiento, un diagnóstico de una hipoacusia leve, que puede ser pues, restrictiva en ciertas partes, y de ahí entonces va en aumento, se vuelve una bola de nieve muy grande y los costos para las empresas son muy altos. Por eso la tecnificación ha sido tratar de evitar esos problemas de salud ocupacional. Ahora sí que automatizando sistemas para que la gente no esté expuesta y pues no te estés preocupando por ver si le produzco o no la hipoacusia. Entonces, si es un proceso, es una cadena donde hay que tener mucho cuidado en cómo lo estamos manejando e insisto, de verdad, no lo estamos viendo como el problema que es muy Ya, grande. y hay otro punto que es, hay frecuencias que no escuchamos, pero que generan vibración o que pueden generar daños a estructuras, ¿no? Háblame de Así estas es. frecuencias que incluso pues salen de nuestra percepción como seres humanos. Ah, claro. Mira, nosotros, ahora que científicamente, todo el mundo ha dicho, el ser humano viene escucha de 20 a 20,000 Hz. Ah, pues sí, sí. Tenemos un rango muy grande de amplitud y todo. Pero la parte vocal, la logoaudición, como lo podemos decir, y a lo mejor algunos me dirán de qué estás hablando, ¿no? Nosotros, las palabras empiezan a estructurarse desde más o menos los 500 a 750 Hz hasta los 2000 o 3000 Hz. Todo el rango audible del ser humano, de 20 a 20,000, se queda en un rango muy pequeño, muy, muy pequeño. Y ahí es donde entonces las frecuencias son las que más se emiten en la industria, son esas frecuencias medias que atacan directamente el oído. Si nos vamos hacia abajo, las frecuencias bajas, decimos, no, bueno, es que no se perciben. Ah, no la escuchamos, pero generan vibración, generan un entorno donde en el ambiente está vibrando, vibran las células en el ambiente, las moléculas, perdón, moléculas en el ambiente, vibran y eso choca contra el cuerpo porque algo tiene que absorber esa energía y hace vibrar el cuerpo. Entonces puede crear problemas gastrointestinales, ya en frecuencias pues, moderadas o bajas, problemas que tengan, personas que tengan problemas de retina pueden crear desprendimiento de retina, sobre todo dolores de cabeza, es mucho, la gente todo el día está con dolor de cabeza, pero no sabe por qué, y es que hay
una frecuencia baja donde está vibrando todo y todo el día estás así que te están moviendo el cerebro todo el día y llegas a tu casa con un dolor de cabeza que no sabes por qué, o las articulaciones. En las mujeres embarazadas hace que el bebé esté un poco inquieto, no llega a causarle daño dependiendo de la frecuencia. No digo que no pueda haber el daño, sí, sí lo hay, pero las percepciones son muy bajas, pero el daño puede ser muy, muy delicado, llegando a algunas personas a ser grave, ¿no? Con el tiempo y la exposición. Entonces, nosotros debemos de ver la acústica como un todo, no es una línea muy fina, pero que tiene una ventana muy grande de oportunidades en las cuales tenemos que trabajar. Y volviendo a la normatividad mexicana, está dentro de ese límite de, pues, sobre este rango quiero que trabajes y controles, pero todo lo que está fuera de ello, ni te metas. Y es todo lo que es daño, ¿no? Lo que está fuera de la norma, entonces lo que más daño hace y lo que controlamos es percibimos ese, digamos, ese aspecto, porque lo escuchamos. Pues y además porque llegaron, me dijeron hay que controlar, pues controlo. Pero no previmos, no vimos, no predecimos el daño hasta que llega con el doctor y el doctor empieza a ver, pues, cosas raras, y entonces cuando se empieza a trabajar el engranaje de la salud ocupacional y ver con un equipo de profesionales y ver cuál es el problema y el proceso, qué está contaminando a la gente. Y no dudo que hay muchas empresas en cuyas áreas de higiene y seguridad lo tengan bien contemplado, bastaría revisar profundamente que también lo tienen hecho, pero por otro lado debe haber muchas otras empresas que ni siquiera lo estén tomando en cuenta, ¿no? Así es que, pues bueno, es un tema que pues hay que seguir observando ahora con las normas, con las actualizaciones que estén haciendo la norma, sobre todo esta reducción de son 3 decibeles, por lo que veo, hay que estar pendientes para poder cumplir con estas normas, pero más allá de la corrección, la prevención. Eric, Bien. muchísimas gracias y espero que pronto podamos seguir hablando de este tema que sin duda es vital, aunque no sea tan palpable dentro de las empresas. Hombre, al contrario, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y aquí estamos, ¿no? Insisto, no lo veamos como un pequeño problema. A nivel mundial es muy grave y ya se está actuando en algunos lugares, en otros lo estamos dejando pasar y nos está cobrando muy feo a la salud, ¿no? Eso es el problema. Pasando la factura. Pues bueno, estaremos pendientes. Eric Becker, director general de Maylab, un laboratorio especializado precisamente en acústica y vibraciones. Muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias a ustedes por su atención en México.